Buenas noches, buenas noches a toda América Latina, buenas noches. Qué noche hermosa vamos a tener hoy. Otro día extraordinario. Y no se olviden de otra parte del mundo, porque también seguramente Israel nos están acompañando como siempre, España, así que bienvenidos sean todos. Así que escuchábamos privilegios, lujos, para entrevistarlos con la verdad, y esas dos noches, estos últimos dos días, yo creo que son verdaderos referentes. La verdad que voy a aprender mucho yo esta noche. Aparte, para mí fue una sorpresa. Feliz, feliz, feliz. La verdad que sí, estoy así como en mi fase cholula, dándome el gusto de todo. Estoy convocando y se nos está dando convocar a mis máximos referentes. Así que feliz. Esta noche, Flamas Divinas. Qué lindo tema. Qué tema, ¿no? Un tema que ya se está trabajando. Sí, Yo Soy Unidad Planetaria, donde nos toca a nosotros mañana hablar, que ya seríamos los últimos, y todos hablando sobre las flamas divinas, ¿sí? Las parejas que nos volvemos a reencontrar, que nos venimos encontrando, pero bueno, nos venimos a reencontrar en este tiempo, y con en este propósito. espacio, ya a venir a trabajar el propósito, porque es el tiempo del propósito, de llevarlo a cabo. Así es, así que qué mejor que hablarlo con ella, con Gloria Regina Paz, más conocida como Hoy Paz. Le damos la bienvenida. Ella está en la... Hola, ¿qué tal? Y se mutió. No les oigo. De nuevo, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Solemos tener problemas con el audio de acá. En el arranque nos pasa siempre lo mismo. Así es. Ya para la tercera va a ser vencida, ya sabemos que tenemos que tocar algunas teclas acá. Pero así es. Ya te digo que estamos un montón de personas esperándote, presentándote. Les contábamos que estás en el despertar de la conciencia desde 1988. ¡Wow! Una precursora. Sí, una ancianita. Por favor, mucha experiencia. Autora de 2 libros, Reflexiones para el despertar, de un despertar y de la oscuridad a la luz. ¿Es así? Correcto. Bien. Y el tema por excelencia desde el 2008, Flamas Divinas. Así que Un tema complicado. A exprimir. Es el tema. Por favor. Es el tema. Me encantó el título del segundo libro, así que yo ahí capaz te voy a preguntar mucho, porque ¿cómo vamos a hacer luz si no conocemos nuestra oscuridad? Si no las reconocemos y no las asimilamos y las entendemos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo para después. Muy buen título, me encantó. Bueno, bienvenida. Es un honor y un agrado enorme tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere poder hacer algo así, y me encanta que hayan podido realizar esto, y sobre todo de haberme invitado. Me siento honrada de estar aquí con todas las personas que nos estén escuchando. Veamos qué sucede esta noche. Gracias, gracias totales. Bueno, Regina es una de mis mentoras, es una de mis referentes, es alguien quien me ha asistido muchísimo también en mi propio proceso de flamas, nuestro propio proceso de flamas. Así que bueno, un placer tenerte acá para preguntarte. Así que vamos de lleno. Yo te quiero preguntar, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu camino con las flamas divinas? Que nos cuentes un poco y que cuentes a todos los que por ahí te están reconociendo ahora. Hablar de este camino, al menos como a mí me pasó, es como hablar de una rueda moscovita, esas que hacen así, ¿no es cierto? Un roller coaster. Sí. La verdad es que en el año 2008, que es cuando empezó mi historia, no había mucha actividad de opciones de internet como hay ahora, ¿no?
Entonces, recuerdo que como yo tenía la radio online, me llegaban un montón de correos masivos con un montón de direcciones de correo electrónico. Entonces, lo que yo hacía era hacer un reply all o contestar a todos, invitar a escuchar la radio. Entonces, más o menos, ¿qué sucedió? Yo salí de Radio FM en marzo del año 2008 y salí bastante deprimida porque sentía que lo que hacía no era valorado, o sea, sobre todo por los administradores de las radios, porque no hacía hacer un programa para despertar la conciencia no es hacer un programa comercial, al menos no desde mi perspectiva. Entonces, era un programa, era un nicho especial, pero no tenía apoyo. Entonces salí de la radio sintiendo que, como había hecho el programa desde el año 87, 88, que empecé a hacer el programa de radio, pues que a lo mejor el universo me decía, ve, estás completamente fuera de alineamiento, de alineación con transmitir los mensajes y ya mejor que te vayas. Entonces yo sentí como, ¿y ahora qué hago con mi vida, mi misión, lo que yo he estado trabajando por años, todo como al tacho de basura? Entonces salí bastante triste, deprimida, sin saber qué rumbo tomar en la vida. Y entonces me dediqué más a la radio online, que ya había empezado en el año 2006, pero no le paraba mucha bola a esa radio porque estaba trabajando en FM. Y entonces empecé a hacer mi programa en radio Serenidad, en radio online. Y justamente al mes de lo que salgo de FM, recibo un correo electrónico de un señor que me decía que él era de Ecuador y que vivía en Suiza y que estaba sorprendido de la calidad de Radio Serenidad, que él escuchaba muchas radios online de Europa y que Radio Serenidad estaba a igual o mejor nivel que las radios de allá. Entonces yo es como que, wow, alguien aprecia lo que hago, wow, qué interesante. Pero le agradecí y por su forma de escribir pensé que era un mayorcito, o sea, un viejito, pero no tuve mucho contacto con él, sino que el hermano de él también me empezó a escribir y con él empecé a tener un contacto muy continuo por correo y creo que en esa época había un chat del Hotmail, que no me acuerdo el nombre, y me empezó a chatear por Hotmail oyendo la radio y todas las cosas, que me pareció muy simpático. Entonces, este hermano, como empezamos a tener más contacto, me contaba que le gustaban los animes, entonces yo le dije que estaba viendo la serie del Avatar en dibujos animados de Nickelodeon, que se trataba de la historia de un monje budista chiquito que se llamaba Aang, que yo creo que es de las series más espectaculares que hay porque tiene unas enseñanzas espirituales de lujo. Y entonces él me dijo que le mande, entonces yo le mandé desde el Ecuador la primera estación, la primera season, la primera, ¿cómo se llama en español? La primera etapa, ¿cómo es? El primer capítulo. Los primeros capítulos, sí, de la primera serie. Y entonces, de pronto, ya para julio, y recuerdo que era julio porque yo me fui a Brasil con el club de fútbol a jugar en Brasil la Copa Libertadores, entonces lo tengo bien claro. Entonces, ahí recibo un correo de él diciéndome que estaba fascinado con la serie y empezó a escribirme y cuando empiezo a tener más contacto con él, empecé a sentir cosas muy extrañas. Sentía como que, y esto era todo por correo, porque él era una persona bastante extraña, bastante rara, no quería tener contacto si no era por correo. Entonces empecé a tener unas sensaciones muy extrañas de que, wow, yo a él le veo como que le veo como que tuviera los ojos biónicos, o sea, como los ojos de Superman, le veía como con rayos X. Decía, qué raro, esto que me está pasando, qué raro, y con esta persona tan rara.
Bueno, él empezó a abrirse y a contarme su historia de vida y todo. Yo era, wow, aquí está pasando algo raro. Pero esa sensación de verle con una transparencia en su interior, me empezó a generar una curiosidad muy grande de decir, ¿qué está pasando aquí? Y claro, al principio, después de ver que había una cosa una conexión interna tan fuerte, obviamente yo me enamoré. Entonces, wow, o sea, me enamoré, dije, esto es una cosa, qué bestia, qué increíble, y uff, esta persona, a lo mejor, wow, es el hombre que está buscando, o sea, lo típico, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mis sentimientos por ti están desarrollándose, estoy enamorada de ti. Y él me dijo, ah, bueno, pero tú no eres mi tipo de chica. Y el impacto que tuvo su respuesta, porque no es la primera vez que un hombre me dice no, pero cuando él me dijo esto, me paralizó. Me quedé paralizada por 3 meses, no me pude mover, me dio una lumbalgia, la cual no me podía mover, no, o sea, no me pude mover por 3 meses. Y hasta no enfrentar el impacto o sea, la parte emocional relacionada al impacto que me dio lo que él me dijo, no pude salir de mi parálisis. Entonces yo le dije a él, mira, como mis sentimientos son así y tú nada que ver, yo creo que mejor chao. Entonces él me dijo, bueno, ok, yo te dejo las puertas abiertas si algún rato quieres volver a ser amiga y si puedes ser amiga y conversamos, chévere. Y yo le dije, es muy difícil, así es que mejor olvidemos, chao, chao. Entonces, cuando yo terminé esa primera vez, la primera de miles de veces, cuando terminé esa primera vez, ya, yo dije, ya, otro más, chao. Pero empezaron a pasar unas cosas tan raras y era como que energéticamente tenía un impulso del cosmos, el impulso del alma, de dónde también sería que me decían, no, me decían, tú no puedes terminar la relación con él, tienes como una misión, tienes algo que hacer, no puedes. Yo decía, no, déjenme en paz, o sea, hacía a estas energías que me presionaban y no me dejaban en paz. Entonces, como a los 15 días de esto, le escribí, le dije, ¿sabes qué? Hay algo que tengo que hacer contigo y no sé de qué se trata. Hay algo y creo que tengo que estar en contacto contigo. Y él aceptó y volvimos a estar en contacto y ahí es cuando empezó todo el 7 años de una bomba atómica, pero, o sea, increíble. Fue una explosión de tantas cosas. Tanto a nivel personal la relación era pésima, pero a nivel espiritual era perfecta. O sea, era una cosa tan perfecta, una cosa tan poderosa, tan hermosa. Entonces yo tenía una confusión, decía, ¿cómo puedo tener una relación con ese ser que muchas veces en mi duda de que él era mi flama divina, decía, no, o sea, mi flama divina no está encarnada, seguramente él está utilizando a este ser que está tan hecho pedazos para hacerme pasar estas experiencias terribles. Y se me despertó la kundalini con una fuerza, empecé a tener me venía un montón de información, un montón de experiencias místicas que yo me enganché completamente. Entonces, ahí empezó todo mi viaje y fue una cosa, ya que te digo, fueron 7 años exactos de un viaje que era así totalmente, todo el tiempo y siempre con mucho sufrimiento porque obviamente yo quería algo, él no quería lo mismo, después él tampoco me soltaba, terminábamos, no me soltaba y yo terminaba y me buscaba y después él terminaba y él mismo me buscaba o yo le buscaba y no podíamos terminar, no se podía realmente romper el vínculo y pasaban las cosas más extrañas, pero las cosas más extrañas que yo decía, por Dios, yo necesito entender esto. Entonces, toda esa parte mística, toda esa parte espiritual que se movía, era la que me tenía enganchada en la relación, porque yo quería descubrir de qué se trataba. Entonces, esta búsqueda
por tratar de entender todo lo que se movía internamente, fue la que poco a poco me obligó a irme enfocando en todo lo que me di cuenta que tenía que transformar, desde la manera o la idea que yo tenía de las relaciones, la idea que yo tenía del amor, la idea que yo tenía de mí misma, todo, poco a poco era como un picapedrero, ¿no? Él venía y empezaba a caerse todo. O sea, y con qué dolor, ¿no? Porque es como romper toda la imagen que uno tiene de cómo es la vida y la certeza que uno tiene de que así tienen que ser las cosas y así son. Entonces, venía y me golpeaba y ping, 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 me iba rompiendo las cosas y todo al piso. Y lo más interesante es que en la parte personal me rompía, pero en la parte espiritual, todo lo que me pasaba cuando no estaba hablando con él, eso era lo más, pero lo más intenso, lo más loco, desde la primera experiencia. Es como que después, ya viendo de ahora para atrás, es muy interesante ver que todo lo que sucedía como en pequeñas etapas para irme preparando, para aceptar una energía diferente y más amplia, y todo relacionado hacia el amor incondicional. Y años más tarde, después de 3 etapas, de 3 experiencias diferentes que me pasaron en relación al amor incondicional, la primera no tenía idea, pero mi mente estuvo disparada en la 4ª dimensión por una semana, y yo decía, no podía estar en el plano terrenal, y era como, qué bestia, o sea, y no era algo que yo programaba, ni siquiera pedía, simplemente sucedía. Pero cuando me llegó la experiencia de amor incondicional, cuando realmente llegó ese punto, entendí tantas cosas y todo empezó a cambiar de mi relación con él y mi interés en relacionarme con él a partir de ese momento, inclusive hasta ahora, porque fue tan increíble lo que sucedió, pero sucedió en un nivel de conciencia en el que no paso la mayor parte del tiempo. Entonces he tenido que ir asimilando día tras día, año tras año, todo lo que me dio esos segundos de revelación y de experiencia, para poder irme alineando con esa fuerza y esa energía tan poderosa. O sea, el trabajo continúa y continuará hasta quién sabe cuándo, porque yo sigo descubriendo cada vez más y más profundidad en toda la enseñanza y la experiencia que tuve en esos momentos de revelación del amor incondicional. Increíble. ¿Y cuándo llegaste a esto de saber que era tu flama? O sea, ¿cómo supiste del concepto de flamas divinas? ¿Cómo supiste que era tu flama? Ya, bueno, me están pasando cosas tan extremadamente raras e inusuales que yo empecé a investigar. Dije, esto no es normal. He tenido relaciones súper intensas, relaciones raras. Una está descrita justo en el libro de la oscuridad a la luz, que fue con un pseudo maestro espiritual. Entonces, he tenido relaciones intensas, pero nada como esta. O sea, esto de sentir que esta persona era mi hogar, porque una cosa es sentir que la otra persona es una conexión de almas gemelas, que ves y que me siento súper empáticamente conectada con una persona, pero esta sensación de hogar, esta sensación de que ese ser es mi hogar, solo me ha pasado una vez. Y entonces, empezando a investigar, fui descubriendo esto de las flamas divinas, y yo no quería creer, porque decía, es que no, él no, por Dios, no, él, no quiero nada con él, no, con esa persona, no, por Dios. No, pero entonces yo a cada rato pedía señales, las señales más inusuales. Decía, no, universo, tú me tienes que dar una señal, es que no. Y paz me la daba, yo decía, qué coincidencia. Ay. Después pedía otra, y ¡paf! Me la daba. Y decía, no, pero me dio tantas señales que yo ya no podía negarlas. Te ganó. La verdad, sí, es que es increíble. Una tras otra, 1 millón de señales.
Entonces Claro. ya decidí ya no pelear, ya no, Ganó por cansancio. sí, ya. Dije ya, ¿para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir luchando en contra de esto? Es lo que es y ya. Pero Claro. claro, mi relación personal nunca era muy buena. Y además que él, como él tenía en mente que yo quería una relación con él, pues también él quería tener la relación conmigo, pero no quería una relación de pareja, ¿no? Entonces, Ajá. y yo quería la relación de pareja y él no, entonces era así. Hasta que, la verdad, tuve esa experiencia que fue, pero, o sea, ha sido de las cosas más impresionantes que me ha pasado en la vida, porque es la primera vez cuando tuve esa experiencia, es la primera vez que yo me di cuenta de lo que era vivir sin miedo. Me di cuenta que mi vida y la vida de todos está basada en el miedo. Y cuando Qué interesante experimenté eso. el amor incondicional, me di cuenta de que ahí no hay miedo, de que el amor incondicional, la paz interior, la libertad, eran exactamente lo mismo, que la vibración de el amor a ese nivel de conciencia, es un estado de conciencia en donde reconocí realmente que él y yo éramos uno. Y fue el momento más poderoso de todo el proceso, pero eso me llegó después de que como ya te digo, Pica Pedrero me fue rompiendo todo al piso. Doloroso, o sea, es como que yo lloré lágrimas de sangre en muchos momentos de la relación porque me sacaba la madre, pero la intención realmente era lograr romper ese condicionamiento en el que nosotros estamos tan atrapados y queremos creer que así son las cosas, porque así aprendimos, pero no nos damos cuenta que no es más que una estructura, como decir, como que estamos viviendo dentro de una cárcel de 4 paredes y es lo único que conocemos y no sabemos que hay, pero todo un mundo por explorar allá afuera. Entonces, claro, yo empecé a cambiar mi perspectiva de la relación con él y empecé a más, no solamente en la relación con él, porque llegó un punto en que decidí que ya no iba más, sino en aceptar ese regalo que recibí a través de mi contacto con él para lograr hacer el proceso consciente de alinearme con esa energía del amor incondicional, que como te digo es un estado de conciencia, uno tiene que prepararse para poder sostenerlo en su día a día y emanar y vibrar ese nivel de conciencia que han logrado los seres que se iluminan. Y que creo que justamente eso es la misión y el propósito de este grupo de seres que vienen a encontrarse como flamas divinas, porque hay grupos de personas que vienen a cumplir diferentes misiones, pero las flamas divinas vienen a transformar la energía del inconsciente colectivo en relación al amor y anclar la fuerza del amor incondicional en ese inconsciente colectivo. Entonces es cosa seria, realmente. Y ahora, bueno, Mira, sí, pasa vos. mira, sí, Regina, vos sabés que una horita antes, hablando de confirmaciones, ¿no? De certificaciones y el universo, acá no cayó ningún cometa, pero bueno, tu charla y tu explicación es un poquitito una confirmación de lo que una hora antes nosotros dos estuvimos hablando acá, antes de empezar el programa. Justamente estábamos hablando de esto que nos estás contando y estas confirmaciones. Así que nos sentimos muy identificados con lo que estás contando, con lo que nos estás diciendo, muy identificados. Sos una confirmación. Dos cositas. Una, a ver, esto lo veo también como un salto de calidad en estas flamas, cuando uno empieza a entender al otro. Pregunta, ¿vos considerás que él, tu pareja, vino a romperte las estructuras a vos? Porque él hablarte, decirte, porque acá pareciera que la que sufrió físicamente, ¿no? En esta 3D, la que sufriste fuiste vos, él no tanto, y es como que él se transformó en tu maestro y vos la alumna, ¿sí?
lo interpreto un poquito así, porque vos te tuviste que reinventar en cierta manera, porque vos estabas bien estructurada y cada cosa que él venía y te hacía, te cambiaba todo. Pero vos Correcto. sabías que tenías que estar con él. Tu ser sentía que él era la persona. En cierta manera se transformó en tu maestro. Sí, totalmente. Es decir, Mirá. lo que yo siempre sentí, porque él es un ser que está totalmente desconectado a su interior por los traumas de su vida. Mira. Él no quiere entrar en su interior porque hay demasiado dolor. Mira. Entonces, lo interesante fue que el alma de él, que está desconectada de la parte de su cuerpo físico de alguna manera, yo le sentía a esa alma como un ser de luz tan lleno de amor y sabiduría, mucho más fuerte que yo inclusive, ¿no? Porque a pesar de los golpes que me daba a través de la persona, el amor y todas las experiencias que estimulaba a través de la interacción tan fuerte que despertó la Kundalini, y la Kundalini de por sí te trae un despertar de conciencia en donde tú empiezas a comprender las cosas de una manera mucho más amplia, porque es inevitable. O sea, yo terminé 2 veces en el hospital por el movimiento de la energía Kundalini. Después nos podés detallar un poquito eso. Después. Sí, Después nos acá. podés explicar eso. Ya, entonces, claro, yo siempre le veía a él como un ser mucho más avanzado que yo, que, a ver, esta es mi suposición intuitiva, que él aceptó venir en unas condiciones, digamos, menos evolucionadas espiritualmente o más difíciles, por un acto de amor, para ayudarme a mí a avanzar en mi propio proceso evolutivo. Eso es lo que siempre he sentido, ¿me entiendes? Claro que él tiene su propio karma y su propio proceso que hacer, pero el compromiso que adquirió ese ser para venir a esta vida, a ayudarme a dar un paso gigantesco, en esta transición de era que son, esta transición, este periodo histórico. Es por eso que hay tantos encuentros de flamas divinas, es porque estamos en un proceso de cambio completo en la forma de ver la vida, en la forma de actuar, en la forma de pensar, de sentir, de creer, y nadie puede llegar tan profundo a un ser como la flama divina para romper esas estructuras estancadas en este caso, la era de Piscis, para poder entrar a la nueva energía, al nuevo ser, al nuevo mundo que necesitamos crear en base a una nueva visión del amor. Entonces, esa ha sido siempre mi percepción de que él a través de un acto de amor muy, muy gigante, vino en una vida muy difícil para él, para crear y generar este proceso de ayudarme a mí a dar este paso gigante en esta etapa, y quizás eventualmente eso se dé la vuelta a la tortilla, ¿no? Claro. Qué maravilloso. ¿Y cómo es esto del despertar Kundalini que provocó este síntoma que te terminó mandando al hospital? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que pasó para llegar a eso, no? Yeah. Bueno, a mí la Kundalini se me empezó a despertar en los años 90 realmente. Ahí es cuando empecé a sentir este movimiento, pero no le paraba mucha atención, hasta que un día que me fui a dormir, estaba ya acostada y de pronto ya estaba acostada con los ojos cerrados, y de pronto parecía que estaba viendo como si estuviera con los ojos abiertos. Y entonces yo me topaba los ojos y decía, no, pero si están cerrados, ¿cómo es que estoy viendo como que estuviera con los ojos abiertos? Y en eso empezó a vibrar mis piernas, como que, ¿has visto como cuando se prende una moto, se prende un carro y suena? Claro. Ya, esa sensación empecé a tener en las piernas, y yo me asusté muchísimo porque no tenía control sobre lo que me estaba pasando.
Y entonces ahí un astrólogo estadounidense me ayudó a entender lo que me estaba pasando y me dijo que sí, que se había despertado la Kundalini. Pero esto fue en los años 90 y digamos, pasó un tiempo y se calmó la cosa. Pero cuando le conocí a él, es como que se prendió y se prendió en forma. Y entonces empezó a moverse esta energía vibratoria a través de la columna. Ahí fue que me quedé 3 meses inválida, segundo chakra, el chakra sexual, y porque fue justamente una afección en las lumbares. Y cuando subía por el tercer chakra, que es el ego, que es el poder personal, puchas, terminé en el hospital con cálculos de vesícula, con cálculos renales, que me tuvieron que intervenir, pero la manera que sucedió esto fue muy inusual porque mi tipo de alimentación más vegetariana era muy raro que me pase. Empecé con unos dolores muy raros en la columna que nunca me habían dado y después, mientras vibraba la columna todos los días, todas las noches, sobre todo las noches, no durante el día, pero yo me acostaba y parecía que era un camión en la espalda, en la columna. Entonces, y en general, una sensación de vibración total en el cuerpo. Entonces, por suerte tuve la visita de un lama tibetano en esa época cuando me intervinieron y entonces hicimos una entrevista y yo le empecé a hablar y le dije, ve, me está pasando esto. Entonces él me ayudó un poco a calmar, a que no me asuste y que simplemente acepte lo que estaba pasando y después llegó la energía hasta el cuarto chakra. No, cuando se me abrió el cuarto chakra, yo sentí que me iba a dar un infarto si es que me había dado lo anterior y dije, no, por Dios, no me quiero morir, me va a dar un infarto. Pero era una sensación pero impresionante de cómo se movía la energía, era todo sensorial, o sea, seguramente si que tomaban una foto física, yo sé, no se ve nada, es todo sensorial. Pero lo increíble del movimiento de esta energía Kundalini, que es la energía del despertar de la conciencia, es que te trae eso, justamente un despertar de conciencia para entender las cosas con una visión mucho más profunda, más amplia, más coherente quizás, y ayuda a poder asimilar las cosas que van pasando. Yo creo que nada estuvo separado entre las cosas raras que me pasaban y este movimiento de energía. De pronto un día me acuerdo, estaba tomando una ducha y ¡wing! Como un rayo me vino información, yo me tuve que sostener de las paredes y decir, wow, ¿y esto? Y de ratito y salir de la ducha, escribir lo que recibí porque dije, wow, ¿de dónde está saliendo todo esto? Entonces era como que si estuviera canalizando información, pero ya te digo, no podía decir que de dónde venía, simplemente venía la información. Entonces, sí, esa información siempre es una ayuda para entender, pero el proceso que hay que hacer para asimilar esa información es lo importante. O sea, no me podía quedar cruzada de brazos y decir, qué lindo, recibo información y ahí lo escribo y lo transmito, pero no tiene sentido si es que no lo puedo asimilar para comprender y después transmitir. Entonces, es todo un proceso increíble a lo que me estimula y te manda, a mí al menos en mi caso, porque hay muchas maneras de hacer este proceso. Yo creo que la misión de todas las flamas es una y la misma, pero el camino de cómo llegar a eso ya es independiente para lo que cada grupo o flama necesita realizar en su camino, ¿no? ¿Y vos pensás que en este tiempo se va a concretizar más el hecho de que flamas en conciencia se encuentren para poder cumplir el propósito, que esté más nivelado, que esté menos desequilibrado? Creo que no, porque te voy a explicar por qué. Esto se puede dar, sí, en algunos casos que ya han llegado a hacer algún tipo de trabajo, pero te digo por qué creo que no, ¿ya? Es porque primero, el proceso de transformación de conciencia es un proceso largo. O sea, el proceso de todo lo que yo he ido cambiando no es que ha sido de la noche a la mañana, ni siquiera ha sido 7 años de la relación con él, sino
hasta el 2015 que estuve en contacto con él en este tipo de relación, y después de estos 5 años, ha sido siempre un proceso de estar procesando la asimilación de las cosas para poder alinearme con un nivel de entendimiento más elevado, digamos, ¿no? Entonces, si es que todo está en armonía, no hay este rompimiento de la picapiedra para que rompas las cosas. Claro. Si todo está en armonía, y va a haber un momento en el periodo histórico, ¿me entiendes?, en que las flamas se pueden encontrar en armonía cuando sea el momento. Claro. Pero venir a irrumpir, a salir de la zona de confort, a romperte las cosas, ¿cómo puedes tú generar la irrupción o el sacudón que necesitas la conciencia si todo está lindo y en armonía? No, entonces, claro, hay que generar estos golpes para poder hacer esta transición tan importante que hay que hacer en estos momentos. O sea, todos queremos esa linda parte de la armonía, del amor y de todo el cuchicuchi, lo que representa, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad que es mucho más grande que eso. Si nos quedamos en la visión humana, en la visión del deseo humano, de querer eso, nos estamos limitando a entender y a asimilar la importancia del proceso de transformación. Y eso es lo que más vienen a estimular, es decir, hacer cambios a nivel de raíz, de la raíz de la conciencia de la humanidad, que es como decir el manto del inconsciente colectivo, donde está guardado todos los pensamientos de cómo nosotros vemos, y de ahí es como que se emana la energía que se crea la realidad que hemos co-creado, una realidad por más disfuncional, súper disfuncional. O sea, sí o sí, el encuentro factiblemente y casi 100% sea duro, porque si no, no hay posibilidad de transformar nada. Por ahí si después se tiene la bendición de transitar todo ese proceso y más o menos hacia el final uno puede decir, bueno, vamos piloteándola, vamos llegando, pero indefectiblemente el encuentro es un caos, viene a ponerte la vida de cabeza, totalmente. Sí, imagínate que en el 2008, que es el único, el 2008 no, en el 2012, que fue la única vez que nos vimos físicamente, única vez. Fue para mí una explosión como una bomba nuclear. O sea, como que, o sea, no el encuentro de por sí, lo que pasó durante su estadía y el tiempo que yo solo le vi por unas horas, porque él no vive en la ciudad que vivo yo, sino en otra. Entonces vino, se quedó unas horas, nos vimos y después se fue, él tenía que regresar, pero todo lo que pasó entre el momento que él vino, él se fue a su ciudad y lo que él supuestamente tenía que regresar, fue una explosión de una bomba atómica para mí. Y así es que yo empecé a escribir en el blog. Mi primer artículo, que fue escrito en septiembre del 2012, justamente no me acuerdo cómo lo titulé, pero tiene la foto de la explosión de una bomba atómica, porque así fue como yo sentí lo que me pasó, de lo horrible que fue, de lo horrible que fue. Ah, de lo horrible. Sí, sí. Wow. O sea, no verle, cuando le vi a él, yo te mandé una foto del momento que estuvimos juntos, chuta, yo nunca me he visto tan brillante como estaba en ese momento, pero lo que pasó después es la experiencia más dolorosa que he podido tener, de esa sensación que toda la sangre se me fue al piso. Entonces, claro, era una cosa, pero bien densa, bien densa. Y de ahí dije, yo ya no puedo más, o hago algo al respecto, o yo tengo que cambiar, porque o cambio, o me voy a hundir en un dolor que no voy a salir nunca. Entonces, este sufrimiento que lastimosamente nosotros no queremos el sufrimiento porque no nos gusta, pero cuando es lo que nos saca de la zona de confort, es lo que nos obliga a hacer cambios. Entonces, yo me vi obligada a seguir trabajando duro para poder entender las cosas y luego después de eso, pues poco a poco las cosas fueron cayendo en una perspectiva más amplia, en las que pude procesar y entender con más profundidad de qué se trataba todo este camino de las flamas divinas.
y después sentir mucho agradecimiento, ¿no? Realmente yo siento mucho agradecimiento por todo lo que, todo el dolor que me generó en un momento dado. Y hoy por hoy, ¿cómo es? ¿Seguís en contacto? ¿Siguen en contacto? ¿Él está Sí. consciente de que fue tu proceso? ¿Se transformó en parte del proceso de él o no? No llegó a ese nivel de conciencia. No, el proceso de él, yo creo que está completo, no sé. O sea, la verdad que yo mantengo contacto con él un par de veces al año, me escribe o yo le escribo, lo cual es interesante porque la verdad no se termina de desconectar, pero la cosa dio un giro muy fuerte en el 2015, a través también de una experiencia súper fuerte, dio un giro y de ahí, después de eso, sentí como que el alma, ese ser que estaba detrás de todo esto, también se hizo para atrás y es como me dijo, es como que me dijera, ahora sí es el momento para que tú tengas que hacer tu proceso y hacer los cambios que tienes que hacer. Entonces, desde ahí en adelante, el alma, la presencia de ese ser ya no ha estado, no he tenido más de esas experiencias raras. Paró la Kundalini. Cuando terminé el contacto con él así radical en el 2015, la energía Kundalini también se paró, entré en una crisis total porque estaba añorando y extrañando todo lo que esa energía me traía, Claro. pero también entendí que tenía que tener este paréntesis para poder masticar y digerir todo lo que había pasado, ¿no? Y todavía El estoy... parate de información necesario para poder Es que asimilar, siempre, ¿no? claro, siempre hay un parate. Primero viene todo un bombardeo de información, pero después hay un parate para que vos empieces a masticar todo eso, porque si no lo elaborás y no lo asimilás, entonces no lo aprendiste. Así Tenés es, que aprenderlo. totalmente. Y este es el periodo de aprender, y es el periodo tuyo de comenzar a enseñarlo, de hacer que tu experiencia llegue a otros. Entonces, vos lograste tu misión personal, pero ahora tu misión personal incluye a los demás. Por eso estás hablando, por eso haces tus programas, por eso llegás a las personas y las personas que te siguen y te escuchan se sienten identificadas con lo que haces. Entonces ahora tu trabajo es dedicarte hacia los otros para que despierten los otros, para que despierten la conciencia del resto. Y entiendo, ¿no? Que este despertar de conciencia no es el Romeo y Julieta, no del príncipe y la doncella, porque en ese amor, ¿no? De Hollywood, de Disney, no despierta nada, adormece por completo. Vos fíjate, ¿no? Cómo nos fueron metiendo en la cabecita, ¿no? Ese amor romántico no tiene nada que ver con este tiempo del despertar de conciencia, porque el despertar de conciencia, el fuego, ¿cómo se crea el fuego? ¿Cómo creamos el fuego? Raspando, golpeando, sacamos chispas con la fricción, con los golpes, no con que somos todos iguales. Tenemos que ser distintos, Sí. porque si no somos distintos, es donde se produce la energía. De ahí viene Así el es. movimiento, cuando somos Sí. distintos. Y ahí es Sí, donde viene el despertar. Es muy interesante sí, esta experiencia de vida. es súper interesante y te debo decir, ¿no? Que cuando me di cuenta que era importante compartir que eso, yo no sé, tal vez justo entre 2012 y 2014, decidí compartir mi experiencia capítulo por capítulo. Hice como 21 o 22 capítulos, pero en inglés. No conté en español lo que me pasó. Conté en inglés porque en esa época cuando estaba conectada con el tema de los Twin Flames, mayor entendimiento de esto y movimiento de esto había en el mundo anglosajón. Entonces, no quería contar en español mi historia porque no quería que le asocien a él. No quería que le conozcan ni le asocien. En todos los capítulos que compartí, solo en un video, que fue justo el video del amor incondicional, que es el capítulo 12, ahí al final mostré las fotos, las únicas fotos que tengo con él, que fue cuando él vino acá a verme.
Y fue más por un acto le pedí permiso y él me dijo que si yo creía que eso ayudaba a alguien más, que bueno, entonces lo hice, pero me pidió que borre el capítulo en el que conté por qué se acabó todo, porque no era algo favorable para él, ¿no? Por lo que pasó. Entonces acepté y dije, bueno, tú me has pedido que lo haga y lo hago, ¿no? Pero sí, conté la historia en 12 capítulos porque mi intención de contarla era decir, nosotros, la humanidad, todos somos seres individuales, aparentemente separados, pero la historia de uno es la historia de todos. Tu historia, mi historia, lo que cambia son las circunstancias, pero en el fondo es la misma historia. Cambia la forma, pero el fondo es más o menos lo mismo. Entonces, mi intención de contar esa historia era un poco enseñar o mostrar el proceso de transformación que uno va teniendo desde que empieza el proceso y cómo va cayéndose y va subiendo y va queriendo esto, no queriendo esto otro, hasta que uno se va rompiendo, hasta que llegan la información que a uno le ayuda a comprender que esto tiene un sentido superior, que esto tiene un sentido mucho más allá de lo que nosotros queremos aceptar, o sea, porque todo lo queremos ver desde el yo personal, que es el que conocemos, pero nosotros no manejamos ni conocemos el espíritu, ni la espiritualidad, ni el alma, ni la energía y las cosas raras. Sí, nos pasan esas cosas raras, pero como no hemos aprendido sobre ese mundo, pues entonces no lo comprendemos ni lo identificamos bien. Entonces, claro, la idea era irse abriendo para decir, vean, hay mucho más. Nosotros no somos de este cuerpecito, esto es súper impermanente y limitado, hay mucho más. Y más auténtico y trascendente, porque, como te digo, cuando logré esa experiencia de amor incondicional, me di cuenta que, o sea, ya no, dejó de haber la atracción sexual en ese momento. El rato de sentir que éramos uno, ya no había esa atracción sexual. Esa nota de romanticismo, por ejemplo, no tenía sentido, porque al ser uno con otra persona, ya no hay el otro por el cual tienes que tener esa admiración, ese afecto, esas maripositas de la barriga. Fue una paz tan profunda, la unión, la fusión, digamos, el sentir la unión, la fusión de que somos uno, ¿no? Fue tan grande que ya te digo, conocí lo que era vivir sin miedo, o sea, experimentar una trascendencia en donde no había miedo. Entonces, eso me enseñó que este tipo de relación trasciende la dualidad, trasciende el tú y yo, somos uno. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te das cuenta que finalmente estás vibrando en el amor incondicional? ¿Cómo lográs desapegar de ese romanticismo para ir al amor incondicional 5D, 5D, 6D, ponele? O sea, verás, el romanticismo es una cosa hermosísima, pero es una cosa que experimentamos cuando somos dos, ¿no? El tú y el yo. Sí. En la unión de ser uno con otro ser, ya no estás dividido, ya no ves afuera de ti o a otro ni nada, o sea, eres uno. ¿Cómo llegas a eso? Claro. Arambas. Es un proceso de despertar. Tú haces tu trabajo interior y cuando estás lista, la divinidad te manda lo que necesites para despertarte a esa conciencia. No tiene nada que ver con la idea que yo tenía que era el amor incondicional. Yo tenía una idea de lo que era el amor incondicional, ¿ok? Aprendida, enseñada. Cuando me vino esa experiencia, dije, wow, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con todo lo que yo creía que era el amor incondicional. Nada. Por eso digo que el amor incondicional no es un sentimiento, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia en el que tú simplemente te das cuenta que existe estos dos seres que aparentemente están separados, pero que no hay nada que les pueda dividir, romper, que les pueda dividir o romper. Eso son uno. El rato que llegas a esa realización, ese rato ya dejé el desprendimiento, o sea, me desprendí de él completamente. ¿Me entiendes? Me desprendí de mi deseo de querer ser pareja, me desprendí de todo porque
somos uno. Lo que yo tengo que hacer, yo solamente tengo que ser fiel a seguir mi voz interior para ir despertando y si es que algún rato me tendré que volver a ver con él o no, no es lo importante es el proceso. Totalmente, totalmente. El proceso que te lleva a poder, en definitiva, consolidar o transitar, empezar a transitar también lo que viniste a hacer a este plano o tu misión, porque en realidad ese también es el objetivo fundamental de haberte encontrado con tu flama, que puedas saber y consolidar tu misión en este momento en función de la ascensión planetaria. Exactamente, exactamente. O sea, ya con lo que tú dices, ya para qué decir más. Realmente, o sea, nosotros estamos participando en un proceso, nos están dando una oportunidad para cambiar muchas cosas de cómo ha sido la historia en el planeta. Tenemos una oportunidad muy grande, porque nosotros normalmente, mientras no despertemos y seamos más conscientes de quién somos títeres de la energía cósmica. Eso de libre albedrío es una idea tonta que queremos tener, que no existe porque nosotros somos títeres de esta energía cósmica hasta que seamos conscientes. Nos volvemos más conscientes, entonces podemos participar en afectar esa energía. Qué bueno. Sí, pero mientras tanto nos manejan, ¿me cachas? Entonces, claro, ahora, esta es de las etapas, todas las transiciones de era son súper importantes, son extra importantes, porque son cambios de energía totalmente. Nosotros estamos pasando a la era de Acuario, una era de mayor hermandad. Nos va a tomar cientos de años llegar completamente a esa transición, pero somos las semillas. Si no hacemos el trabajo ahora y la semilla no es buena, los frutos no van a ser buenos. Entonces, por eso tenemos una responsabilidad muy grande los que hemos venido en esta época. No simplemente a dedicarnos a los placeres de físicos o sexuales que son muy ricos y muy lindos y son parte de la experiencia, pero no podemos quedarnos en eso si no entendemos la importancia de transmutar, de transformar, ya sea a través del acto sexual, si vas a consumar la relación, entender lo que significa el acto sexual desde la perspectiva energética. Ahí está la base de la Kundalini. La base de la Kundalini se despierta con la ascensión del acto sexual. Entonces, nosotros hemos usado el sexo por placer, no por conciencia. Entonces, cuando empezamos el acto sexual a usarlo con esa conciencia de entender lo que las energías, la mezcla de energía que estamos haciendo entre las dos personas y lo que está sucediendo internamente y somos más sensibles a eso, pues una maravilla. Si no hasta eso, simplemente estamos replicando lo que hemos aprendido sobre el sexo, que es placer, que es orgasmo. Totalmente. Los llevamos solamente al terreno meramente terrenal, carnal, olvidando el propósito de lo que en sí la fusión representa, que en realidad también eso es gran parte o consecuencia de la conciencia de separación en la que está sumida la humanidad hace tanto tiempo, ¿no? Creo que también parte de este proceso de reencuentro de flamas es empezar otra vez a reconectar, ¿no? a la humanidad con esto tan sagrado que se fue como perdiendo o anulando, ¿no? Correcto, sí. Y por ejemplo, esta transición de volver al equilibrio de las fuerzas polares, ¿no? La fuerza masculina, femenina, el yin, el yang, no es salir de ese concepto patriarcal de todo, de esa idea de un Dios macho patriarcal, a entender la unidad de la vida con la fuerza y el poder de la energía femenina y la fuerza y el poder de la energía masculina, que son la manifestación de la divinidad, las dos fuerzas por igual. Entonces, todo eso se está moviendo, todo el tiempo. Lo que pasa es que han llevado, ¿no? A través del sexo, que es asqueroso, impuro, de que se haya olvidado lo que es el sacerdocio. Lo que era la pareja realmente cuando realizaban el acto, cuando se unían en cuerpo y despertaban la Kundalini, era un sacerdocio.
era algo sagrado, Sagrado. era muy sagrado, ¿sí? Sí, Y han totalmente. hecho muy bien de generarlo todo eso y que sea nada más que un disfrute de placer y nada más. Pasó a ser Sí, una aberración, cuando en así realidad es. era algo sagrado. Pero ¿qué pasa cuando algo deja de ser sagrado? No despierta, esa llama no despierta. ¿Qué pasaría si tenemos una humanidad despierta, con la llama esa prendida? ¿Qué pasaría con esta humanidad? Imagínate, viviríamos en armonía y en paz. Brillando este planeta. No sé si sería azul, sería de multicolor. Sería una cosa Imagínate que, maravillosa. imagínate que todo el planeta practicara las enseñanzas de la iluminación, como en el Shambhala, que supuestamente es esta ciudad etérea, que los habitantes practicaron las enseñanzas de Buda y todos se iluminaron, entonces ya no están a nivel del plano físico. Pero tú lo has dicho, es decir, ahora, lo que sí es importante recalcar es que teníamos que pasar por todo esto, ¿no? Claro, sí, sí, Porque sí. es en la oscuridad de la noche donde se ve la luz de las estrellas. Entonces, nosotros teníamos que pasar por esta oscuridad para recordar y volver a apreciar. Es como el símbolo del yin y el yang, ¿no? Cuando el símbolo del tai chi, que es el yin y el yang, que para mí representa esta unión. En el máximo del yang empieza el yin, en el máximo del yin empieza el yang, o sea, entonces llegamos a la etapa más oscura y es cuando empieza a brotar más la luz. Y nosotros estamos ahorita en una revolución completa de esa oscuridad que ha salido a la superficie y de la luz que está tratando de emerger como manera de contrarrestar esa fuerza oscura, ¿no? Entonces, todo... En esa oscuridad, ese negro, tenés un puntito blanco. En ese blanco tenés un puntito negro. Siempre tenés esas partes. Y eso te genera movimiento, y ese movimiento es energía, movimiento, uno con otro, uno con otro. Entonces, eso lo tenemos que ver y llevarlo a cabo entre los complementos, entre las flamas. Los dos juntos hacen esa unidad que vos decías. ¿Sí? Imagínate si es sacro, esa unión de los dos, lo que puede llegar a crear. Es lo más Una gran... poderoso que puede haber, realmente. Esa unión en sacralidad, no en este concepto bruto que tenemos todavía de la unión sexual y de la unión como parejas, ¿no? Es lo más poderoso porque es la fuerza de una, o sea, empezamos a vibrar, a emanar una fuerza de amor tan poderosa, que transformaría millón cosas. Es así, es la energía creadora, sublimada, potenciada y manifestada, ¿no? Mira, hay algo, a ver, podemos hacer unas preguntitas Sí, antes que se nos vaya. Están desesperados por preguntar. A ver, ahí, algunas creo que ya fueron, ya las dijiste, pero bueno. Y el alcance que está teniendo, ¿no? Porque, a ver, la tenemos a Patti de Chile, Dani Luna de Chile, de Trujillo, a Leida que hizo una pregunta, a Mirta de La Plata. A ver, Milagro de Estados Unidos, pregunta, ¿una flama puede ser pasajera? A ver, pero es que esta pregunta puede tener algunas respuestas. Pasajera en el sentido de que puede venir, estar en tu vida unos años súper intenso y después le toca irse, pero realmente nunca se está desconectado de la flama, ¿me entiendes? Pasajera en cuanto al tránsito que puede hacer por tu vida, pero desconectada, también hay niveles de conexión, como te digo, hay niveles de conexión, pero con la flama siempre vamos a tener una conexión diferente que con cualquier otro ser. Sí, puede ser pasajera, pero la conexión va a estar siempre ahí. Bien. Estefanía, nuestra alma gemela, no flama, nuestra alma gemela, ¿se puede transformar en nuestra flama? No. No. No, las almas gemelas puedes tener algunos y son seres que con los que has caminado en vidas pasadas, que se conocen, que hay mucha empatía, que
que hay muchas cosas hermosas que se encuentran para apoyarse y ayudarse en el camino. Flama divina solo hay una. Almas gemelas hay algunas, pero no, un alma gemela no se puede convertir en flama divina. O es alma gemela o es la flama. Flama solo hay uno, no hay más. Mira, bien. Almita nos pregunta, a ver, te lo leo textual. ¿Qué pasa cuando una flama gemela se resiste a aceptar que tiene su flama y que tiene una misión junta? Esto es un poquitito con lo que te pasó a vos, ¿no? Pues es por algún motivo, si eso no pasa por nada. Si eso sucede es porque uno tiene que trabajar en uno mismo. Esto es algo que va a suceder, en la mayor parte de flamas sucede. Uno está más despierto y otro está más dormido. Uno vive en la cochinchina y otro en la cochinchada, o sea, o están separados por circunstancias de uno está casado, el otro no, el uno vive por aquí, el otro vive para allá, tienen ciertas diferencias de edad, pero normalmente sucede que uno está más despierto que otro, pero esto, y como explicaba hace un momento, esto es por el tiempo que estamos viviendo, el tiempo histórico que estamos viviendo de transición de era, que tenemos que rompernos en 1000 pedazos para que surja, como el ave fénix, surja el nuevo ser. Entonces, es un motivo muy importante por el que estas circunstancias se están dando. No son las circunstancias comunes de todo el tiempo, pero son circunstancias que en esta situación histórica y del momento histórico, así es como tiene que darse por los motivos que ya habíamos hablado. Claro. A ver, compartimos un poquitito, ¿no? En decir que este proceso de ascensión individual, grupal o planetaria no es un proceso que va a llevar un par de años, sino que es un proceso largo en realidad. Que quizás pueden haber eventos repentinos y bruscos, como por ejemplo ahora que estamos en este periodo, ¿no?, de encierro y que estamos yéndonos para adentro, que nos hace reaccionar más rápido, pero que no es un evento para dentro de 5 o 10 años, sino que es un proceso que es medianamente largo. Puede tardar 1, 2 o quizás 3 generaciones para tener un planeta realmente ascendido en dimensión. Porque lo que vemos, ¿no?, en muchos grupos es que hablan, es inminente ya la ascensión, es inminente la ascensión, vienen nuestros hermanos mayores a asistirnos y la victoria ya está a la puerta. Entonces, sentimos que en esas cosas que dicen, que es tan tajante que a veces la gente se pierde, cuando en realidad es un proceso de día a día a día y de generación en generación. Lleva un proceso. Que va a haber eventos quizás que son repentinos, que nos hacen actuar rápido, puede ser, pero no es algo para allá. Ahí no. Estamos más o menos coincidiendo. Totalmente. O sea, las personas que están esperando que vengan los hermanos mayores para que nos asciendan, no están haciendo el trabajo de mirarse internamente, ¿me entiendes? Tienen que verse internamente para poder hacer este proceso de cambio. Si se fue la señal o se... Ahora sí. ¿Sí lo oyeron o no esa parte? ¿Se saltó o no? No, volví a repetir porque no sé eso. Las personas que están dependiendo de que vengan seres de afuera a ascendernos, es gente que no está haciendo el trabajo de conciencia que tiene que hacer para ascender. El proceso de ascensión es un proceso de elevación de la conciencia que uno hace a través de su trabajo interior, y eso puede tomar varias vidas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver todo en chiquito, en una vida, pero ya cuando empezamos a ascender en conciencia vemos más allá. No vemos en función de el yo que soy ahorita, sino del ser que está en un proceso evolutivo. Y por eso también se calma la desesperación por estar con la flama aquí ahora. No solo al reconocer que uno es uno con la flama, sino que esta es una historia de ad infinitum, o sea, esto es para largo, ¿no? De la unión con la flama. Y venimos acá a una escuela de despertar y necesitamos hacer el trabajo. Eso, el despertar no viene porque vienen los ovnis o los hermanos mayores nos dicen,
ya estás despierto. O sea, Claro, Tal no, cual. no, el trabajo capaz propio. que puede pasar, ¿no? Que viene un IT, me coge y me pone el dedo en el tercer ojo y me sacude y me despierto. Puede ser que pase, pero yo creo que el mérito es que nosotros trabajemos desde la tierra, desde la base y hagamos este despertar, porque es mucho más poderoso cuando uno hace el trabajo y está emanando con solidez este proceso de transformación. Totalmente. Ahora, también, ¿es necesario siempre que la flama esté encarnada o puede pasar que uno esté en contacto y sabiendo que tu flama no está encarnada en este plano? Claro, hay algunos casos de flamas que están inclusive en otros planetas, o hay flamas que no están encarnadas, pero energéticamente las puedes sentir, flamas que ya han partido y que su energía está en contacto con las personas que están aquí. No siempre es una cuestión exclusivamente de reencarnación a nivel físico. Pueden o no reencarnarse al mismo tiempo. Todo depende de los contratos que hayan adquirido antes de encarnar y el Claro. motivo por el cual Claro. se dan las condiciones que han escogido, ¿no? Claro. Excelente. Había Bueno, una sí, pregunta de esa Maru. Es la pregunta de Maru. La hiciste, pero es parecida. En realidad ella pregunta, ¿Puede pasar? ¿puede pasar que nunca encuentres a tu flama en esta vida? Claro. No todo el mundo viene a encontrarse con la flama divina, no, esto no es para todo el mundo. Este es un camino de guerreros espirituales porque es muy tenaz este camino. Y como te había dicho en algún momento, hay grupos de seres que vienen a trabajar algún aspecto de este proceso de cambio para crear la nueva humanidad. Las flamas divinas vienen a trabajar el aspecto del amor incondicional. Hay otros que vienen a trabajar otros aspectos. Entonces, no necesariamente te vas a encontrar con tu flama divina en esta vida, no necesariamente. Mira, otra pregunta de Maru que también es interesante. ¿La flama siempre tiene que ser del sexo opuesto? A ver, esta es una pregunta interesante. A ver, tú puedes encarnarte, normalmente las flamas originalmente, cuando son creadas, vienen en las fuerzas polares, a la dualidad. Energía positiva, energía negativa, hembra, macho, masculino, femenino, en original. Pero en el proceso evolutivo de las almas pueden encontrarse los dos seres o las dos flamas en el mismo sexo en una vida, pero es una vida en la que vienen a enseñarse mutuamente muchas cosas. Se pueden encontrar, sí, de mismo sexo, pero regresar a su estado original solo cuando estén en la polaridad original en la que estén. Ahora, de acuerdo al simposio de Platón, cuando Aristófanes habló de esto, también hablaba de que había la energía andrógina es la energía de las flamas divinas en sus energías polares. Pero también habían aquellos que eran homosexuales masculinos y homosexuales femeninos. Habría que entender eso mejor, pero creería que como está dado el universo nuestro universo está dado por polaridades, ¿no? En cuanto a las flamas divinas, siendo uno, el rato que se desprenden, generalmente se desprenden en fuerzas polares, ¿no? Pero, como te digo, los encuentros pueden darse en el mismo sexo, sí, por las lecciones que tienen que aprender en ese momento dado. Claro. Bien. Pero interesante. Es muy interesante buena, porque siempre muy buena se pregunta eso, sí. A ver, no. ¿alguna otra? No. Vamos. Voy para arriba, pero no. Estamos yendo para arriba. Para ver que no se pierda ninguna. María Inés Manente. Escuché que existe el rayo gemelo. ¿Qué diferencia hay con la llama? Verás, todo lo que es, eso son solamente identificaciones de nombre. Todo lo que se relaciona con fuego, rayo, llama, flama, todo está relacionado con el elemento fuego. Todo lo que es relacionado con el elemento fuego es
el elemento del espíritu, ¿no? Es espiritual. El fuego está relacionado con el mundo del espíritu. Entonces puede ser rayo gemelo, llama gemela, flama divina, lo que tú quieras llamarlo. El nombre no es lo importante, o sea, afecta, sí, pero el problema con que yo veo con el nombre es que la gente no entiende lo que significa flama divina o llama gemela o rayo divino, no sé cómo era, rayo gemelo. Rayos gemelos. Ok, la gente piensa que es una relación personal o es una relación física. Y el origen de la palabra está hablando que es una relación espiritual. En esencia, la flama divina, la llama gemela o el rayo gemelo, esencia, todo es fuego. Esto está hablando de que la esencia de esta relación es espiritual y nos ayuda a despertar a esa dimensión del espíritu. Pero la gente lo que quiere es agarrarse de la relación y como es tan intensa y tan diferente, quieren agarrarse de la relación y hacerla mundana. El origen es espiritual. Y hay que entender eso. Ahí es donde por ahí al principio, sobre todo, que está esta revolución y esta cosa que te pone el mundo de cabeza, donde vos realmente vas hacia eso, hacia el amor romántico, hacia el amor posesivo, hacia eso de querer tenerlo para mí, viviendo conmigo en mi casa, con mi perro, con mi gato, ¿no? Y en realidad ese no estaría siendo el objetivo de las flamas. Si bien por ahí después del camino se termina dando ese tipo de convivencia, al principio es como que se tiende a confundir y ahí es donde uno se pierde, ¿no? Del real propósito. Totalmente, totalmente. Si entendiéramos el concepto por el nombre, cualquiera de estos tres nombres, entonces sería otra historia, pero le ponemos la etiqueta y no entendemos la etiqueta. Claro. Entonces, ahí ese es lo complicado. Totalmente. Una pregunta que también es habitual, que por ahí ahora no la vi, pero me la han hecho incluso. ¿Cómo diferencias una relación de flamas de una relación kármica? La diferencia principal, porque en la kármica y en la flama divina hay maltrato, o sea, es la realidad. Hay maltrato emocional porque nos tienen que pica piedras. La diferencia principal es que en la flama divina tú sientes que ese ser es tu hogar, tú sientes que hay algo que se está moviendo por amor. En la relación kármica solamente es una venganza. En la relación kármica sientes que te están haciendo daño por el gusto de hacerte daño. En la flama divina te están haciendo daño no por el gusto de hacerte daño, sino por ayudarte a evolucionar. Eso se discierne cuando uno sale un poquito de ese dolor personal. Sales del sufrimiento y dices, a ver, realmente qué está pasando, me está golpeando, me maltrata emocionalmente, pero y todo esto adicional que hay, ¿qué es? Entonces, una relación kármica jamás, por Dios que se entienda, jamás te va a llevar ni a despertar la Kundalini, ni a despertar el amor incondicional. Entonces podemos decir que por ahí una diferencia así como sustancial es esto, ¿no? Una relación kármica tal vez no vaya acompañado de experiencias místicas o de experiencias así potentes, energéticas y espirituales, y una relación de flama sí. En mi caso, por ejemplo, a mí me pasó que se me dispararon todos los recuerdos de vidas pasadas con él, pero era una cosa que uno tras otro, y durante casi 6 meses fue en conciencia, no solo en sueños, o sea, estando despierta, de repente flashes de vidas pasadas transitadas y decís, ¿qué es esto? Porque realmente no estoy en un estado meditativo, no estoy loca y estoy viendo pisamientos de otros tiempos. Cosas así, un montón, muy fuertes. ¿Sí? Hay una película que es basada en un libro
Voy a ver si encuentro el nombre. Es una película súper heavy duty. Voy a ver si encuentro el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es basada en un libro donde narran un montón de vidas pasadas. Actuó Tom Hanks en esa película. Ay, Y estaba ¿cómo ay, Dios mío. Por Dios que no me acuerdo el nombre. Tengo una reseña de esa película en el blog. Pero esa película, cuando la vi, hijo de madre, me dio la tuve que ver varias veces porque es esa sensación de las vidas pasadas y cómo la gente se reencarna y vuelve a repetir los roles en cuerpos diferentes pero similares. Me parece que ya sé, sí, me parece que ya sé cuál es la película, pero no me sale tampoco el nombre. Sí, es rarísima la película. Y el libro también, intenté leerlo originalmente en inglés y, hijo, no, dije, mejor voy a ver la película porque es súper intensa. Y, por ejemplo, hay un libro de Brian Weiss que se llama Lazos de Amor, que cuando leí la primera estrofa que leí, me puso a llorar. Era la sensación de que describía exactamente lo que me estaba pasando. Yo le mandé a regalar a él el libro, pero seguramente se lo regaló a una de sus queridas. No sé, pero... Era de sus queridas. Ahí sí, lo mandaste al frente. Sí, oye, qué bestia. Ya voy a ver si me acuerdo. Cloud Atlas, ahí está, gracias, Patti. Esa es la película, Cloud Atlas. Cloud Atlas, exactamente, Cloud Atlas. Que en realidad, qué película más mucho tiempo la quise ver y nunca la pude terminar de ver porque no la entendía. Creo que ahora es un buen momento para empezar a verla. Y sí, hay que verla unas cuantas veces para entender el movimiento de los personajes y las historias, pero una representación de las encarnaciones y del karma impresionante. Y también la segunda oportunidad. Sí, de Flamas Divinas también ahí, esa parejita al final qué heavy, qué increíble. Bueno, otra película más para mirar. Otra. Para esta cuarentena. Dura. Pero bueno, la verdad, a ver si quedó alguna pregunta más, porque pobre Goy, la tenemos, no te queremos dejar ir. Ese es el tema. Sí, aparte, ¿sabes qué? Nosotros no, pero todos allá sabían cuál es la película. Todos. Todos los comentarios estaban diciendo. A ver, buenas noches, desde Colombia. Desde Colombia, esa. ¿Se podría decir entonces que las parejas que entran a nuestras vidas se van y vuelven después de un tiempo? O sea, ¿esas parejas pueden ser una flama? Ay, no, o sea, hay que entender que la flama divina no necesariamente viene a cumplir la función de ser una pareja. Tenemos que entender la diferencia entre unión y fusión. La unión se da a nivel físico entre dos seres, porque unión hay cuando hay separación, se unen. La fusión es a nivel energético, cuando uno es uno con otro, hay una fusión de energía. Y realmente con la flama divina somos uno. Esta insistencia en querer ser pareja de la flama divina es simplemente una proyección de nuestras necesidades egocéntricas para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades psicológicas, emocionales, mentales y físicas. No tiene nada de malo, simplemente hay que reconocerlo como lo que es. Y si te das cuenta la función que cumple una relación a nivel espiritual, entonces trasciendes un poquito. O sea, ahora me estaban algunas personas diciendo que las primeras flamas gemelas son Jesús y María Magdalena. No, eso no es cierto. Las flamas gemelas o las flamas divinas han existido muchísimo más antes. Que ellos hayan sido, sí, no lo dudo. Pero de que haya sido una relación romántica, ¿quién puede decir? ¿Quién se acuerda? Claro, totalmente. No podemos decir que es una relación romántica porque no tenemos recolección de haber estado ahí o de haber visto cómo ellos se llevaban y qué es lo que había.
Bueno, igual en el caso, así como de deducción, que realmente haya sido así, a ver, el desprendimiento final de las flamas entre María Magdalena y Jesús fue trágico, así que tampoco fue un idilio ni un camino de rosas. Claro, otra historia súper chévere y real de Flamas Divinas, para mí parecer, es la historia de Pedro Abelardo y Eloísa. Él era Abelardo y Eloísa, hay esa historia fue tan heavy, tan hermosa, pero también tan dolorosa. Él era un catedrático el único filósofo francés del siglo XII, fue el que creó la Sorbona y está enterrado en Père Lachaise, y ella también. Y él tenía 40 años y ella tenía como 15. Se pegaron una conectada, una enamorada, un sexo loco, y después las circunstancias de la vida les separó y ellos tuvieron que vivir separados, pero el amor que tenían el uno por el otro era una cosa, pero de locos. Una historia súper intensa. Acá ya encontré todo. Mirando. Amor prohibido en la Edad Media. Amor bueno, vamos a buscar. Lo voy a leer. Es muy común esto que entre las flamas existe esta diferencia de edad, porque pareciera que pareciera. O sea, ¿por qué se da eso? Eso es lo interesante entender. Ha sido natural, pero se da porque para romper los esquemas mentales. ¿Cuál ha sido el patrón, ¿no?, que hemos seguido? Que la mujer tiene que ser menor al hombre y que el hombre puede ser hasta 8 o 10 años mayor y es el que cuida, el que esto. Las mujeres han sido completamente relegadas a su capacidad de poder desarrollarse y de evolucionar en su propia creatividad, todas las cosas, ¿no? Entonces, el rato que encuentras diferencias de edades muy grandes, dices, no, pues que no, puede ser mi papá, puede ser, yo qué sé, mi abuelo, o menor a mí, siendo hombre, menor a mí, no, que va, no, ha de ser muy inmaduro. Entonces, claro, vienen a romper muchos esquemas de estas diferencias, las distancias, los obstáculos. Te digo una cosa, ¿por qué hay la distancia física entre las flamas divinas? Que eso es un factor importante que se ha dado. Es porque cuando estamos nosotros frente a frente físicamente, nos deleitamos en todos los placeres de los 5 sentidos con el otro ser. Y no hay la posibilidad de que, o sea, él está al otro lado del mar, ¿ok? Entonces yo tengo que escribir. Cuando estoy escribiendo, estoy con mi voz interior escribiendo. Empezamos el contacto más interno. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los motivos por que hay distancia es porque a distancia las almas se pueden comunicar mejor. Estando juntos es más difícil porque está todo lo que representa el cuerpo y la parte sensorial de por medio, y estos son medios de expresión del ego. Entonces, claro, para despertar el aspecto más espiritual, esta distancia, ¿no? Y tú fíjate en las historias de Flamas Divinas, siempre hay alguna forma de distancia, y ahí se hace más poderoso la conexión interna, ¿no? Las conexiones telepáticas, la recepción de información. Cuando estás distante es mucho más fuerte. Pero cuando estás ahí, le estás viendo físicamente, es un bloqueo. Puedo dar fe de eso, ¿eh? Puedo dar fe. A nosotros nos pasa muchísimo. Cuando estamos alejados, la conexión es que el comienzo fue así. El comienzo fue así, tal cual como lo estás diciendo. Porque es donde sale la voz interior y cómo llega a la distancia. Sí. Y cómo entra y cómo golpea. Es que aparte fue todo un ejercicio. Nosotros aprendimos a practicarlo. Lo hacíamos a conciencia y probábamos en qué momentos fluía, en qué momentos no fluía, cómo teníamos que pensarlo, cómo teníamos que manifestarlo para que llegue, y la verdad que es impresionante cómo se puede llegar a conectar. Claro, es que es energía, ¿me entiendes? El alma es la primera gota de expresión en la dualidad, pero es inmaterial. El cuerpo es la expresión más baja de la vibración del alma, y viene en materia, pero la esencia espiritual es
inmaterial, es como el éter, es como el aire, no es inmaterial. Entonces, claro, es justamente el poder, la distancia nos permite la posibilidad de despertar esta conexión con la energía, ¿no? Y empezar a despertar a otras dimensiones de existencia. Sin dudas, en nuestro caso, por ejemplo, nos ha pasado incluso la proyección astral de noche en el momento del sueño. Yo lo he visto a él parado adelante de mi cama. ¡Qué chévere! Pero impresionante, por eso yo te digo que es maravilloso. Y también socorriéndola cuando estaba en apuros. Sí, también. Cuando yo tenía alguna situación, se presentaba. No, eran esas cosas inexplicables que vos decís, wow, lo que vos decís, no puede ser que todo esto sea tan real, pero a la vez tan intangible, porque no se puede ver ni tocar, no es algo que trasciende. Claro, y ahí te das cuenta que realmente hay realidades más allá de esta física, y lo que abraza la realidad espiritual es mucho más profundo, llena mucho más y es más trascendente. Es como que uno se conecta con una verdad que te da más paz interior. Todos tenemos la semilla de esta información espiritual, de este conocimiento espiritual. Todos tenemos la información dentro de nosotros, pero no sabemos cómo acceder porque no hemos aprendido a vivir en base a los 5 sentidos y el mundo físico, el mundo material. Entonces, claro, el desarrollar el contacto con la energía espiritual o con la energía, punto, es algo realmente fascinante. Sí. Regina, una consulta. Sí o sí, cuando la Kundalini va pasando y ascendiendo, ¿sí? Por cada uno de los chakras, sí o sí siempre trae problemas físicos o no siempre es así. No siempre es así. Generalmente te trae problemas físicos en donde tienes más estancamiento o donde tienes más fijación, donde entonces seguramente ahí tiene que hacer un movimiento más fuerte y puede traerte problemas, ¿no? Donde hay que liberar algo que está más estancado, es más fuerte, entonces ahí puede traerte problemas. Ajá. Entonces, ahí donde más tiene que trabajar, donde más trabaja justamente, es como si estuviera, es como si el estancamiento fuera tan grande que la serpiente tiene que hacer una gran fuerza y cuando sobrepasa, ¿no? En esa explosión nos genera algo en esa parte, si no, fluiría, ¿no? Fluiría como el agua. Pero sí, bueno, pero todos tenemos algún lugar donde está más estancada la energía que otra y nos puede generar dificultades en el camino, pero llega un momento cuando ya o sea, y verás, o sea, a mí me empezó el movimiento de la Kundalini en el año 98, pues, más o menos, 98. Y se estuvo moviendo entre idas y venidas hasta el año 2015. De ahí he sentido esa vibración, pero muy esporádicamente y solamente he tenido que aceptar. Entonces, hay gente que hace prácticas conscientes como el Kundalini Yoga o algunas prácticas meditativas para despertar la Kundalini. Y hay otros que nos sucede de manera espontánea por cualquier cosa que sea karma o dharma o lo que toque, que se mueve la Kundalini, pero es para cumplir un propósito de despertar de conciencia. Y puede ser muy fuerte, pero también es hermoso todo lo que trae. Es increíble. Sí. Bueno, yo me quedaría interesante todo. Bueno, fuimos ahondando un poquito más. El tema, si Regina, tu Kundalini está en el corazón, ¿cómo tenemos que seguir trabajando nosotros? Chuta. Te digo que a mí me encantaría
Y verás, o sea, es interesante porque a mí me tomó un buen tiempo reconocer que se estaba moviendo la Kundalini, porque del primero al segundo chakra se movió de una manera. Del segundo al tercer chakra fue otra energía. A ver, Y me tomó mucho tiempo reconocer. O sea, verás lo que me pasaba, y esto fue chistoso. Yo vivía pues en el primer piso de un edificio. Mi hermana vive en el tercer piso. Y siempre que me iba a dormir, sentía como una corriente subterránea, como que había agua que se estaba moviendo debajo del edificio. Como había estudiado Feng Shui, decía, chuzos, eso no es bueno, eso es preocupante, ¿qué será? Pero siempre me sucedía que le sentía cuando me iba a dormir, pero no le sentía que era mi cuerpo, sentía que era algo externo a mí, estaba moviéndose como una energía, que ya te digo, un río subterráneo. Entonces, un día me acuerdo, mi hermana y una prima me vinieron a sacar de mi departamento. Me dice, ya no puedes seguir viviendo en esta posilga, porque yo como vivo sola, era mi departamento, era una bodega de las cosas que desechaban en mi trabajo. Entonces, yo como solo iba a dormir y apenas usaba la cocina, no me importaba nada. Entonces viene mi hermano un día y me dice, no, tú ya no puedes seguir viviendo aquí, hay que remodelarte la casa, y me mandaron sacando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fui a dormir en la casa de mi hermana, que vive en el tercer piso, y voy a dormir al tercer piso y sigo sintiendo esa energía subterránea. Digo, pero ya estoy en el tercer piso, qué raro que la siga sintiendo. Esto no es normal. Algo raro está pasando aquí, qué raro, porque era como que hubiera un río debajo, así era de fuerte, era la sensación de la corriente, ¿no? No me adapté a dormir bien donde mi hermana, porque no podía conciliar el sueño, y me fui a dormir donde mis padres, que viven en otro lado. Voy a dormir donde mis padres y seguí sintiendo esa corriente. Y el río seguía. En ese momento dije, esto no está fuera de mí, esto está adentro. Pero qué interesante que mi nivel de conciencia no estaba preparado para entender que esto estaba pasando en mi interior. Y yo lo sentía como que estaba fuera de mí. Entonces, por eso digo, uno necesita prepararse, uno necesita caminar, y a mí me tomó casi un año el descubrir que esta energía que se estaba moviendo estaba dentro de mí, no afuera. Bien. ¿Te das cuenta? O sea, era como cuando dicen que cuando los españoles vinieron a América no podían ver los barcos porque ellos no tenían en su conciencia la idea de barcos. Entonces veían unas cosas ahí, pero no sabían y no podían conceptualizar la idea de un barco hasta que estuve encima de ellos. Entonces dije, ¿y esto? ¿Me cachas? Igual, o sea, yo no podía tener la menor idea de que eso era la Kundalini, y estaba sucediendo fuera de mí aparentemente, pero no era fuera de mí. Mi percepción estaba fuera de mí, pero era una cosa interna que me estaba sucediendo. Imagínate cuánto en nuestras vidas sucede así, que tenemos percepciones. Sí. Y no tomamos conciencia. No son. Bueno. Y ahora quiero saber, ¿y los otros? ¿Qué? Esos fueron los primeros. ¿Y los otros? No, o sea, a ver, entonces ahí me di cuenta que esto era yo caí enferma, no sé, no me acuerdo si al cuánto tiempo, pero yo me acuerdo que estaba en la casa de mis padres y caí enferma, y de pronto, esas sensaciones de dolores en áreas que nunca había tenido, sobre todo aquí en la primera torácica o la séptima cervical, era como que tenía algo atorado, y lo mismo en la mitad de la, justo a nivel del tercer chakra, hay unos dolores rarísimos que nunca había tenido. Y ahí fue que terminé en el hospital con cálculos en la uretra, y después me operaron la vesícula, y por suerte recibí la ayuda de este lama que me ayudó y me dijo, ve, trabaja con Mayushui para que cortes los bloqueos, que ni siquiera. Y dije, bueno, chévere, ya. Y de ahí me acuerdo que yo estaba yendo a hacer un curso de acupuntura en Estados Unidos, y estoy yendo al aeropuerto
y de pronto la energía se sube la energía del tercero al cuarto chakra y empieza a perforarme el corazón. O sea, se me salía, era como una vórtice de energía que se me salía por adelante y entre mí temblaba y decía, por Dios, que no me dé un ataque, que no me dé un infarto, porque estaba sintiendo que me hacía un hueco en el corazón. Entonces, en este curso de acupuntura estaba con la esperanza de que haya alguien que me pueda ayudar a entender lo que me estaba pasando, pero no. Y estuvo permanente todo el tiempo esa sensación de perforación de energía en el cuarto chakra. Y hasta ahí nomás he llegado. De ahí al quinto chakra, capaz que me está pasando lo mismo que con el segundo al tercer chakra, que no puedo identificar el tipo de energía, cómo se está moviendo, pero siempre hay alguna forma de vibración. Puede cambiar, porque acá ya es sonido, ya es otra cosa. Entonces, no sé. Claro. Simplemente estoy a la que me toque. Y haciendo mi trabajo interno, de mi proceso de concienciación interna, de darme cuenta de lo que más pueda. Ya te digo, yo sigo trabajando con ese lapso de experiencia de amor incondicional. Hasta ahora lo sigo asimilando y han pasado 8 o 9 años. O sea, este es un trabajo para largo y cada vez entiendo un poquito más, cada vez se me aclara más el panorama y entiendo mejor las cosas y voy profundizando y es como que hay que ir haciendo una disección, como ir escarbando en una tierra dura como el Kangawa, que es nuestro pensamiento. Es como, aquí tenemos le llamamos a la tierra que es súper compacta y parece piedra, le llamamos Kangawa. Entonces, así es nuestra mente, es tan dura que no cambia con facilidad. Entonces hay que estar picando para ir suavizando el terreno y abriendo la conciencia. Trabajo. Sí, exactamente. En este caso es al revés. Piqui. En este caso es al revés, ella a mí. Ah, bueno. Algún rato, ya vas a ver. Derribar todas las estructuras. Siempre se vira la tortilla en algún momento dado. ¿Viste? Y en algún momento me va a tocar a mí, así que ya me tocó. Mira, a ver, es una duda para mí. La pregunta es para mí. Te hago la pregunta y la respuesta es para mí. A ver, a mí me suele pasar que este despertar, ¿sí?, de la Kundalini, en lo personal, me sucede porque, a ver, los vórtices de los chakras es el vórtice hacia adelante y hacia atrás, ¿no es cierto? ¿O no es así? ¿Está bien? Excepto el primero y el séptimo, que son para arriba y para abajo. El resto son para adelante y para atrás, son como vórtices, sí. Ahí está, ok. Bueno, yo lo que siento es que cuando tengo emociones muy fuertes, por ejemplo, desde lo positivo de ver a mi hija y a la hija de ella felices y contentas, me produce eso en el corazón, pero esa sensación la siento del corazón como que me sale de atrás, hacia atrás, esa sensación. Incluso a veces cuando estoy en un estado que quizás por alguna situación que me enojo, me pasa lo mismo, esa energía que sale del corazón, pero la siento que me sale hacia atrás, hacia la espalda. Y esto es lo que me cuesta a mí entender un poquito, porque esa sensación no hacia adelante y esta sensación como que me va a explotar el corazón, pero hacia atrás. Me cuesta. Ya, a ver, solo una especulativa interpretación. La parte de adelante es la parte yin, que es la parte vulnerable. La parte de atrás es la parte yang, que es la parte de fortaleza, en donde, digamos, es la parte masculina, digamos, ¿no? Entonces, quizás esto representa que el movimiento de la energía hacia atrás, hay apertura en esa parte, pero en la parte de la vulnerabilidad todavía falta, está todavía bloqueado. Algún rato posiblemente se empiece a mover. La Kundalini se mueve de maneras muy peculiares, pero digamos, la experiencia puede darse de una manera muy, muy personal, como suele ser, ¿no?
Sí, pero solo esto es una interpretación especulativa, entendiendo cómo funciona la energía yin por adelante, la energía yang por atrás, el vaso concepción en la medicina china por delante, que es yin, y el vaso gobernador por la parte de atrás, que es yang. Entonces, la parte yang está relacionada con el movimiento de la energía masculina, la parte yin con la energía femenina. Ok. Entonces, ahí atando cabos, capaz que ya le cachas. Ok, sí, sí, bueno, buenísimo. Gracias porque, bueno, era lo que yo es lo que siento y, bueno, tu respuesta, bueno, me sirve. Gracias. Qué bueno, Si me me sirve a alegro. mí, también a muchas personas les puede servir también. Muchas gracias. Hay una Gracias. pregunta de Lore y ya cerramos, porque pobres, Dejé una Regina, ¿vos te preguntita tenés que ir a arriba. cenar? La garganta. Bueno, yo tengo que madrugar a trabajar mañana, pero ya Mi nos amor, estamos viendo. ya te dejamos. Lore. Espera, hay una pregunta de Lore, ahí está. En caso que las flamas divinas se hayan separado en esta vida, ¿se seguirán amando así estén en una buena relación de pareja con otra persona? El amor de flamas divinas no se puede comparar con ningún otro tipo de amor, puesto que la base, en general, el amor espiritual, recordemos que esta es una relación espiritual. El amor espiritual es un amor que trasciende la dualidad. Es un amor, es un estado de conciencia nuevamente. Tenemos que tratar de trabajar mucho en el tema de creer que la flama divina es pareja. La flama divina eres tú, pareja es otro. Flama divina es el reflejo de tu ser espiritual dividido en dos, en esta dimensión. Pero la esencia de la flama divina es que somos uno. Entonces, sí, entendiendo las inquietudes de las relaciones, pues sí, la flama divina puede estar con otra pareja y siempre sentir esa conexión especial contigo. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, maravilloso. La verdad que te tenemos que dejar ir. Sí. Te tenemos que dejar ir. Porque ya hemos hablado hasta el... Qué chévere. Como decimos No, pero gracias, porque la verdad no es que el hecho de preguntarme o permitirme contar cosas, no es algo que yo hablo de esto todos los días y no es algo que me pregunten, ¿me entiendes? Entonces me parece divino y les agradezco a los dos por esta oportunidad porque ha sido también muy, muy, muy chévere. El compartir también es una manera de ayudarme a mí misma a darme cuenta de más cosas y compartirlo también con los demás, de las cosas que ya están claras, es súper chévere, súper importante. Sí. Mil gracias, Regi. ¿Dónde te encuentran? A ver, tus contactos. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Facebook, que es Goipaz R, G-O-Y-P-A-Z-R. Tengo el blog que es donde publico los programas, reflexiones y todo lo que escribo y hago. El blog es goypaz.com. Por suerte es facilito. Goypaz.com. G-O-Y de Goy, G-O-Y-P-A-Z.com. Goypaz. Goypaz.com. Sí, goypaz.com. Ahí publico mis programas de radio que se llaman Reflexiones, ahí publico artículos, hay muchos artículos sobre almas gemelas, flamas divinas, sobre, y el canal de YouTube es Grupo Serenidad. Ese es el canal de YouTube. Grupo Serenidad es el canal de YouTube. Tengo el blog que es goypaz.com, el Facebook y el Instagram. Yo uso más el Facebook porque realmente en medios sociales yo no puedo abarcar todo, pero uso más el Facebook, que es goypazr, y el Instagram también es goypazr. Ajá. ¿Tus dos libros, cómo lo podemos conseguir? El que estoy escribiendo. Los dos libros que ya tenés editados, ¿los pueden conseguir?
O sea, sí, me quedan pocos libros físicos de Reflexiones de un despertar. A ver, te explico. El primero, el Reflexiones de un despertar, es un libro que reúne los artículos que escribí para mi programa radial en los años 90. Hay cosas interesantes, pero también hay cosas desactualizadas, porque hablé tal vez hablé algún rato de una carta astrológica de agosto del 99, que era una gran cuadratura. El de la oscuridad y la luz, ese es una experiencia muy interesante con un falso profeta. Y bueno, los libros los tengo en la página web de serenidad.es de Ecuador, serenidad.es. Ahí están en la tienda, están los dos libros. Claro, creo que es un proceso un poquito evolutivo, y este que estoy escribiendo, lo empecé a escribir en agosto, pero es un viaje muy largo porque tengo que hacer mucha investigación, tengo que hacer un proceso lento de recordar cosas dolorosas que a veces no quiero, pero del proceso que viví. Y entonces me estoy tomando mi tiempo, pero espero tenerlo listo en este año, no sé, unos 3, 4 meses tal vez, ¿no? Ese libro se va a llamar Flamas Divinas, y de ahí tiene un subtítulo sobre el proceso de transformación. Bueno, en 4 meses nos vas a contar algo del contenido de ese libro, ¿sí? Para presentarlo. Ya, chévere. Sí, ¿ahorita? En 4 meses. En 4 meses. Cuando ya esté más avanzado, sí. O sea, ya tengo el contenido todo listo, pero es un libro que lo que quiere es traer a la gente, o abrir la mente a la gente para entender el contexto de la manifestación de flamas divinas en este periodo histórico de la transición de era. Y entenderlo de la mejor manera posible. Me encanta. Sí. Bueno, voy. Y un pequeño capítulo chiquitito sobre el libre albedrío, que me encantó. ¿Sobre qué? El libre albedrío, la explicación que nos diste. Lo del libre albedrío. Bueno, eso tengo escrito en algunos artículos. Eso tengo escrito en algunos artículos en el blog y algunos programas que he hecho. Si pones libre albedrío ahí en la búsqueda, seguramente te va a salir algunos artículos, algunas cosas que he escrito sobre el libre albedrío, porque yo creo que mientras más ignorantes somos, más libre albedrío tenemos. Pero mientras más conscientes somos, menos libre albedrío tenemos, porque sabemos que tenemos que cumplir con algo. Entonces, no es que, si yo estoy más consciente, no es que yo puedo coger y salir a coger y matar a una persona o hacer cosas locas. Sé que mientras más consciente, no tengo ese libre albedrío, sino simplemente tengo la conciencia de que soy, como decir, he venido a cumplir un propósito, una misión, y lo tengo que cumplir. Entonces, esa es un poco la idea que tengo sobre el tema del libre albedrío, que se le entiende como que cada uno puede hacer lo que le da la gana, pero cuando eres más consciente no es que puedas hacer lo que te da la gana. No puedes. Bueno, eso certifica un mensaje que me dieron uno de mis guías hace un tiempo, donde me decían que el albedrío es meramente humano, como nosotros lo conocemos, porque en los otros estratos de conciencia el albedrío se diluye porque solamente se sucede, todo transcurre, no hay nada que discernir, nada que decidir, porque ya es como que todo es parte de un todo y uno se va moviendo, o la energía se va moviendo, fluyendo. Entonces el albedrío, como lo conocemos, es meramente humano. Sí, es otro de los comodines humanos. Totalmente. Comodines. Bueno, te vamos liberando. La verdad, muchas gracias. Felices. Y yo también, muchas gracias. Tanto como nosotros. No, también he disfrutado muchísimo compartir esto con ustedes, y muchas gracias por su interés en que cuente parte de mi historia y entender que, como te dije hace un rato, la historia de uno es la historia de todos, y de alguna manera solo cambian las circunstancias, pero así es la vida. Exactamente. La verdad, un sol de persona. Gracias eternas por hablar 2 horas de corrido para nosotros.
Hostia, 2 horas. Con razón, fui la agüita, ya me hacía falta. Te Y haga con el mate. despedimos. Gracias. Y todos, te digo, de los comentarios hermosos. Hermosos. Ya después yo te voy a pasar el link de este video que va a quedar grabado en el muro para que vos también dispongas y Chévere. lo pases a todos. Ujú. Divino. Pero todos muy contentos y agradecidos con Qué vos. lindo. Yo también con todo el mundo, gracias por sintonizar, por escuchar, por ser parte de esto y muchísimas gracias a todos. Loto Blanco. Gracias a ti. Bueno, ahí están los comentarios. Ahí te está despidiendo Fabi con los comentarios, Sí, los así es. agradecimientos, los mimos. Qué lindo. Muchas gracias, Lore. Bueno, saludos Qué desde bueno. Olivos, de Argentina, Fabi. Gracias totales a todos por acompañar. Te despedimos, Goy. Gracias. Nos Estaremos seguimos en viendo. contacto. Gracias por tu servicio. Gracias a ustedes y bueno, siempre estaremos en un camino de aprendizaje, siguiendo adelante. No todo está escrito, no todo es verdad absoluta. Esto es un camino de despertar, así es que a caminar, ¿qué más toca? A caminar, caminantes. Caminantes. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, Gracias. un abrazo. Chao, Chao. chao. Bueno, qué lindo. Bueno, ahí Hermoso. casi 2 horas. Hermoso. Gracias, Fabi, por estar ahí, por hacernos el Sí, aguante. Fabi, enorme. ya mostrarte. Gracias, eterna. Qué linda noche. Hermoso. Es que el tema de pareja y el tema de flamas te genera a que más preguntas y más preguntas, porque cuando te aclaran algo te surgen otras preguntas. Y el tema de parejas es así, Así es. siempre fue así. Así bueno. Así que, bueno. ¿Qué cosa, no? Porque antes el tema de hablar de parejas y de flamas, antes, hace 20 años atrás, como le pasaba a ella, no era un nicho de mercado potable y ahora los que hablan justamente sobre flamas o de parejas son los que tienen mucho más éxito. Si lo vemos desde el punto de vista 3D. ¿no? Y como ¿Cómo van dijera cambiando tu las madre, cosas? como dijera tu madre, ¿quién te ha visto y quién te ve caminando? Toma mate. Cerramos. Toma mate. Cerramos por hoy. Gracias Bueno. por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Nos vemos en otro... ¿Lo anunciamos? Viernes 10 de julio vamos a tener un programa muy especial con otro gran referente, por eso digo que ahora me estoy sacando el gusto yo. Vamos a estar hablando con la licenciada Perla Magliano sobre fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales. Cuando empezamos a hacer las preguntas, avanzamos ya, primera página, ya arrancamos por la segunda página. Fenómenos paranormales. Va a estar imperdible, porque sabe muchísimo. Espectacular. Así que los Nos esperamos. Hasta luego. Hasta la próxima.